Hemos invitado a tres colegas que, además de ser muy profesionales, son amigos de la casa y les agradecemos mucho que nos acompañen. Está José Luis Exeni, comunicador e investigador, mucho tiempo dedicado justamente a escribir y a hacernos pensar. José Luis. Diego, qué gusto estar en el Piedra, Papel y Tinta, en la casa, aquí en la Razón, para hablar de este tema que es muy importante y a veces no lo vemos, o lo vemos mal, o lo vemos de manera muy complaciente o justificatoria, cuando lo que necesitamos es un examen autocrítico, que es el papel que tienen los medios de comunicación en los procesos electorales y básicamente en lo que está pasando hoy en el país. Creo que hay que hacer eso, porque solo de esa manera vamos a poder avanzar hacia una regeneración del campo mediático que está por hacerse. Y vamos a también hablar con Claudio Rosell, comunicador y periodista, que cada día también con el fuera de contexto nos vuela la cabeza. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día Diego, gracias por la invitación y buen día a toda la audiencia del Piedra, Papel y Tinta. Coincido plenamente con José Luis en que a menudo dejamos de mirar críticamente a los medios porque nos aburren y dejamos de ver los medios, ¿no? Y lo cual también abona a esta crisis como una suerte de círculo vicioso, ¿no? En el que la gente está empezando a dejar de creer en el periodismo y los periodistas se sienten abandonados y dejan de hacer su trabajo con la mística con la que se hacía hasta antes de la irrupción de las redes sociales y la transformación de los ecosistemas mediáticos. Las redes sociales, qué tema, ¿no? Y los medios nativos digitales, otro tema que seguro vamos a estar hablando esta mañana también con María Silvia Trigo, periodista también, ha estado en diferentes medios, escribe eventualmente para el New York Times, para Infobae, estuvo en Bolivia Verifica. María Silvia, un placer, un fuerte abrazo, buenos días. Hola Diego, muchas gracias por la invitación, un saludo también a José Luis y a Claudio y estoy muy honrada de estar en el programa para hablar de este tema tan importante. Nosotros los agradecidos, María Silvia. Bueno, qué tema, ¿no? Aparentemente existe una, diríamos, cuando se quieren, desde, ya sea desde nuestro lado o desde actores de la política, hablar respecto al trabajo del periodismo, inmediatamente salta la libertad de expresión. ¿Cómo llegamos a la frontera de la crítica sana al trabajo de los medios, que no significa un retroceso en la libertad de expresión, José Luis? Sí, quizás lo primero que hay que decir es que diferentes estudios han mostrado que los medios, por supuesto, tienen una influencia en los procesos electorales, pero no son decisorios. Esa es la buena noticia, ¿no? Primera buena noticia. Segunda noticia, que hay comunicación y mucha más allá de los medios, es decir, circulan otros flujos y procesos comunicacionales más allá del mundo y el paisaje de los medios. Eso también es muy, muy importante. Y tercero, que viendo estas dos limitaciones, digamos, efectivamente es importante el papel de los medios en términos de información, en términos de opinión, en términos de generación de agenda. Yo creo que la mejor forma de analizar, evaluar el papel de los medios y su relación con la libertad de expresión, que debe ser el bien mayor que hay que garantizar y que hay que preservar, está en el examen, como decía, crítico y autocrítico de los medios. ¿Qué tipo de labor están haciendo los medios? De ahí yo claramente, para nuestro diálogo, quizás distinguiría entre la labor informativa que hacen buenamente la mayoría de los medios, y yo creo que yo quiero destacarla, la labor de operadores políticos en los medios, que es totalmente distinta, y la tercera, que está ahí por ahí todavía no predominante, pero entrando, la de las cloacas mediáticas, que es muy peligrosa. Entonces distinguiría esos tres niveles. Creo que hay que preservar mucho, pero así, sin ningún límite y con mucha convicción, la libertad de prensa y de expresión para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y el trabajo de los medios. Cuando ya actúan como operadores políticos, ahí habría que no poner límites, pero un poco poner en evidencia qué tipo de operación política están haciendo los medios, algunos actores. Y ya con las cloacas mediáticas es otra lógica, ¿no? Yo creo que hay que preservar otros bienes como el de derecho a la información, la dignidad de las personas,
la libertad de expresión tiene límites. Ahí hay una gran discusión que hacen posible que se pueda preservar la libertad de expresión. No es algo ilimitado, ¿no? Eso, Claudio, ¿cómo llegamos diríamos, al equilibrio perfecto entre la libertad de expresión y que no se convierte en un libertinaje o en una operación mediática, en este escenario además en el que hay solamente dos personajes, ¿no? Solamente dos candidatos? A ver, al margen de los candidatos o de los temas de cobertura, se supone que las y los periodistas profesionales conocen estos necesarios límites al ejercicio de la libertad de expresión. El primero de los límites, y que ha sido tema de abundantísimo debate, particularmente entre el 2006 y el 2010, fue si las normas que le imponen límites a ciertas publicaciones son vulneratorias de la libertad de expresión. Y lo primero que aparece desde la doctrina es que la libertad de expresión, como acaba de decir José Luis, tiene límites, y el primero de esos límites está relacionado con el resto de los derechos, ¿no? Desde la escuela nos enseñan, mis derechos acaban donde empiezan los de los demás. Si yo en el ejercicio de mi libertad de expresión insulto, denigro o cosas peores a otra persona, ahí estoy encontrando los límites y tendré que hacerme cargo de lo que he dicho o he publicado en el marco de mi libertad de expresión. Esto significa, no debería existir la censura previa, pero sí existen las consecuencias de lo que uno dice o publica. Dicho esto, hay que también hacer un esfuerzo por distinguir la libertad de expresión que nos pertenece a todos los individuos, sin excepción. No estoy diciendo ciudadanos, estoy diciendo individuos. De la libertad de prensa, que le pertenece a aquellos que tienen medios para difundir. Digamos que con la emergencia de las redes sociales y que cada individuo es un medio de comunicación en sí mismo porque tiene una cuenta en cualquiera de las redes sociales, este derecho de la libertad de prensa se amplía, adquiere otros matices, pero volvemos una vez más. Humberto Eco con la irrupción de las redes sociales. Claro, exactamente, ¿no ve? De los, no sé si era ejércitos o qué otra palabra uso, de idiotas, porque cualquiera puede, una legión de idiotas que puede expresar su opinión. Sí, y esa es libertad de expresión. Y lo que estamos viendo, esto se está viendo con una nitidez así espeluznante en las últimas semanas. El presidente de los Estados Unidos, el presidente de la Argentina, que atacan sin misericordia a sus adversarios y lo nombran como libertad de expresión, ni siquiera como ejercicio del poder que poseen como mandatarios. Pero he aquí que en el marco de ese mismo poder que poseen como mandatarios se dan el lujo de censurar a otros medios. Acaba de suceder con un famoso presentador que es humorista en la televisión estadounidense, ¿no? Que tengo entendido que anoche volvió a la pantalla. Yo no veo la televisión estadounidense. Y cosas similares en la Argentina, solo para nombrar dos ejemplos que están muy próximos a nosotros y que han estado apareciendo en nuestros medios de comunicación. Entonces, me parece que es un tiempo muy difícil. Y lo que a mí más me duele, más que preocuparme me duele, es que una parte importante del gremio periodístico se está dejando estar, por decirlo de alguna manera, y claro, las presiones comerciales, los modelos de negocio de los medios de comunicación que se están transformando en este nuevo contexto, están obligando a otras prácticas que no necesariamente se enmarcan en la ética periodística. Y una última cosa, las organizaciones que representan a los periodistas también están dando muestras de hacer una defensa selectiva de la libertad de expresión de sus agremiados, ¿no? Hay agremiados o no agremiados que merecen defensa y hay otros periodistas que son dejados de lado, ¿no? Acabo de ver, por ejemplo, al Círculo de Mujeres Periodistas defendiendo a María Galindo, me parece perfectamente legítimo, pero así como María Galindo, hay muchísimas otras periodistas que están siendo víctimas de toda clase de violencia y que a nadie parecería importarles. María Silvia, ¿cómo está viendo este desarrollo, esta primera vez para los medios también de llegar a una segunda vuelta y de qué manera los medios parece que están, o algunos medios y periodistas, están jugando el partido en la cancha?
Gracias, Diego. A mí me gustaría hacer algunos comentarios sobre lo que se ha hablado previamente. Yo coincido en que algunos medios están actuando en alguna medida como operadores políticos, pero a mí me parece bastante peligroso tratar de poner límites en ese sentido, porque no sé quién podría decidir sobre qué es libertad de expresión y no, qué es una operación mediática y no. Creo que no estamos preparados todavía para ese debate, ni en Bolivia ni en ningún lugar. Creo que es bastante delicado porque puede dar lugar a acciones represivas y atentatorias contra la libertad de las personas. Yo creo que este debate sigue pasando por la alfabetización mediática por un lado y también por la autorregulación, aunque coincido con esto que mencionaba Claudia al final de la defensa selectiva de algunos gremios periodísticos, en los que también se ha visto alguna posición ideológica en algunos momentos que no deberían haberla tenido de manera manifiesta al menos. Sobre la cobertura que me consultabas en este balotaje, veo con preocupación que los medios han dejado de ser quienes pongan en la agenda del debate público y político los temas. Creo que hay una dependencia muy grande a lo que dicen unilateralmente los políticos, a lo que sucede en las redes sociales, y no veo que haya un interés ni siquiera por marcar agenda, por abanderar temas, por abanderar causas quizás, ¿no?, medioambientales, qué sé yo, que no se han abordado a profundidad ni para la primera vuelta, ni tampoco se lo está haciendo ahora. Entonces, eso diría inicialmente, que hay una dependencia de los medios a lo que pasa afuera, a lo que dicen los candidatos, a lo que se dice en las redes sociales, y no se están abordando temas propios ni ampliando la mirada fuera de este círculo que he mencionado. A propósito del gremio, esta mañana hablábamos con el dirigente, o con el presidente más bien de la Asociación de Periodistas de La Paz, el señor Novillo. Vamos a mostrarles un pedacito de lo que nos decía esta mañana en La Razón Radio. La verdad es que es una preocupación muy grande para el periodismo nacional el hecho de que el candidato se refiera en tan malos términos a nosotros, quienes en realidad lo que hacemos es cumplir una misión de dar a conocer las noticias como son, y simplemente seguir las actividades de los candidatos. El que en una oportunidad inclusive nos ofenda con términos tan soeces, ¿no? Diciendo que nosotros somos excremento, etcétera, no es la forma de tratar a la prensa. Finalmente nosotros cubrimos y se debe justamente el candidato a la actividad periodística, es decir, ¿qué pasaría si nosotros dejamos de cubrir las actividades de los candidatos? Ellos se deben a nosotros y que nos insulten, menosprecien nuestra labor e inclusive se enfrenten como si fuésemos nosotros sus opositores. El periodista no tiene preferidos profesionalmente. Nosotros somos personas que tenemos credibilidad ante el público y hemos trabajado a lo largo de muchos años justamente en esos principios. Tenemos principios básicos de ética que nos permiten trabajar de forma excelente en información a la ciudadanía. Y el hecho de que un candidato nos menosprecie, nos insulte, nos ataque, me parece fuera de lugar. Además, con palabras soeces que no vienen al caso. Lo triste y la preocupación es que no siendo autoridad, se refiere hacia la prensa y nos amenaza, hay gran temor de qué es lo que puede suceder si él tendría poder. ¿Cree que deberíamos, desde los medios y desde el trabajo periodístico, diríamos, ser más honestos y decir desde qué lugar estamos parados dando la noticia, como suele ocurrir en otros países? ¿Cree que eso sería mucho más honesto de nuestra parte? Yo creo que también el medio tiene su línea editorial. Ahí es donde puede expresar verdaderamente su punto de vista y su posición ante las situaciones. La nota editorial es un derecho que le asiste a cualquier medio de información. Pero ya nosotros trabajando como cubriendo noticias, pues tenemos que ser genuinos en lo que pasa, en lo que responde. Ahora, ¿qué sucedería, me pregunto, si decidimos un buen día inmediatamente ahora no cubrir más las actividades que lleva a cabo el candidato que nos está ofendiendo y que nos está insultando? ¿Qué sucedería si realmente no hacemos un corte a toda la cobertura de actividades de este señor? Ahí sí respondería
¿Coinciden con Raúl Novillo en que los políticos se deben a los medios? Primero, un poquito para cerrar el anterior tema, me parece que es importante distinguir, ya lo había hecho Weber hace mucho tiempo, entre la ética de los principios, que tiene que ver con nuestros principios éticos del oficio, nuestros códigos de ética, nuestros mecanismos de autorregulación, y la ética de las responsabilidades, ¿no? Cuando tienes principios también tienes que asumir responsabilidades por lo que tienes que hacer, como bien señalaba Claudio. Y los límites tienen que ver con eso, no con censura, sino con asumir la ética de las responsabilidades a la par de la ética de los principios. Segundo, me parece muy sintomática y muy valiosa la entrevista por lo que dice y por la posición que tiene el presidente de la Asociación de Periodistas. Y es clave la pregunta que le has hecho, ¿no será honesto que los periodistas, incluso los gremios, nos digan desde dónde están hablando? Y creo que eso está faltando. Decir, nosotros somos los que solo hacemos nuestro trabajo, somos equilibrados, somos pulcros, no es cierto. No hay un mínimo de autocrítica y yo estoy pidiendo y habrá que exigir autocrítica al gremio, a nuestras asociaciones, a los propios periodistas. No tenemos un trabajo pulcro y no tenemos un trabajo impecable donde no nos alineamos con ninguno. Al contrario, lo que muestran los datos y la evidencia es que gran parte de los medios están polarizados y están polarizando y contribuyen a la polarización desde sus agendas informativas y de opinión. Primera falacia. Segunda falacia, esta especie de amenaza: si nos sigues criticando no te voy a dar micrófono. O sea, ellos trabajan para los políticos o creen que los políticos trabajan para los medios. ¿Y la ciudadanía? ¿Dónde queda el derecho a la información? O sea, yo preservo mi libertad de prensa y el derecho a la información de la ciudadanía no cuenta. Yo creo que eso es lo fundamental, eso es lo que hay que preservar. Hay que garantizar la libertad de prensa, hay que garantizar la libertad de expresión, pero los derechos a la información y a la comunicación que están reconocidos constitucionalmente son fundamentales. Y si hacemos este ejercicio de si me criticas porque yo soy pulcro o soy impecable, te voy a quitar el micrófono, o qué vas a hacer si yo no te doy cobertura, me parece deplorable, me parece que esa no es la solución. Ni va por ahí el ejercicio autocrítico que tenemos que hacer los medios. Yo creo que más bien lo que deberíamos hacer es examinarnos nosotros, no que venga un actor externo, político, ni un poder fáctico a decir estás haciendo mal tu trabajo. Nosotros, desde nuestras propias instituciones, nuestros medios, examinarnos qué tipo de trabajo estamos haciendo. ¿Nos hemos puesto camiseta? ¿Somos medio con candidato o no somos medios de candidato? Porque hay medios con candidato, hay gremios con camiseta, asociaciones que, como bien decían, son selectivas. Se pronuncian, sacan grandes comunicados en unos casos y en los otros guardan silencio, sin hablar de los momentos de coyunturas críticas como la del 2019, donde realmente allá fue absolutamente deplorable el desempeño que hubo. Claudio. Coincido plenamente con José Luis, es preocupante y en efecto la entrevista con el señor Novillo es encantadora por todo lo que está dicho entre líneas, ¿no? Y esto fundamentalmente, ¿para quién trabajan los periodistas? En principio parecería que los periodistas trabajan para sus empleadores y sus empleadores vaya uno a saber para quién trabajan. Y el que queda fuera del esquema es el público lector. Y se supone que las y los periodistas estamos haciendo noticias para que el público lector sepa lo que está pasando y pueda tomar decisiones apropiadas. Entonces estamos cada día más lejos. Me ha tocado ver en los últimos 2-3 meses en el seno de la academia, en la Universidad Católica, un par de debates sobre medios de comunicación, sobre ley de imprenta. Y hay líderes del gremio que están convencidos de que la ley de imprenta, que era un reglamento promulgado en 1919 y elevado a rango de ley en 1925, o sea, hace un siglo, es intocable y es imperfectible. Entonces, si estamos pensando que es imperfectible una norma que lo único que decía es cómo deben funcionar las imprentas, no las radios, no los canales de televisión, no los multimedios, y decir que es imperfectible, nos está mostrando de cuerpo entero cómo la dirigencia del gremio está justificando esta mediocridad generalizada que estamos viviendo, y esta mediocridad generalizada que estamos viviendo no es solamente pereza o mala formación de los periodistas que están en ejercicio, sino que responde a un escenario en el cual los medios de comunicación en general y el periodismo en particular están siendo instrumentados políticamente. María Silvia, ¿los políticos se deben a los medios de comunicación, como aseguraba el dirigente de los periodistas de La Paz?
No, yo no creo que se deban a nadie, menos a los medios de comunicación. Si así fuera, yo creo que no hubiera ganado Rodrigo Paz en la primera vuelta porque ha sido una cobertura desigual. No creo que solo por decisión de los medios, también de las organizaciones privadas que han organizado eventos excluyentes, en los que no se podía cubrir lo que decían algunos candidatos, ¿no? Entonces no creo que haya dependencia exclusiva ni de los medios, ni tampoco a las redes sociales, porque ha sido también una campaña desigual. Lo han mostrado las verificadoras de noticias que han hecho un buen trabajo estudiando la campaña en entornos digitales y se ha visto cuál es el monto que cada candidato ha puesto. Entonces yo creo que es una mezcla de varios factores, de redes, de medios, de calle, pero sí pienso que los medios siguen siendo un legitimador de la información, siguen teniendo un reducto cada vez más pequeño de credibilidad, pero lo siguen teniendo, y eso hace que su desafío y su responsabilidad sea mucho mayor en contextos electorales. María Silvia, quiero aprovechar su paso por medios internacionales. Actualmente escribe para Infobae, eventualmente para el New York Times. Sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Trump ha declarado, diríamos, su enemistad a periódicos como el New York Times, ¿no? El Washington Post, a medios como CNN, a los que tilda de que son demasiado demócratas, del Partido Demócrata. ¿Cómo se manejan estos medios a nivel internacional? Su posición respecto desde dónde hablan, que era lo que de repente le preguntaba al señor Novillo, si es momento en que los medios empecemos y los periodistas a decir desde dónde estamos hablando ideológicamente, no partidariamente. Bueno, yo no puedo hacer referencia a la posición que tiene el New York Times ni ningún comentario que pueda involucrar al medio porque no soy su representante en Bolivia, solamente soy una periodista en Bolivia del medio, no los represento y no soy corresponsal, pero sí veo que este tema es parte de una tendencia global de gobiernos más autoritarios y coincido con Claudio y con José Luis en que sí falta autocrítica en el periodismo, posiblemente no solo en Bolivia, sino a nivel global también. A mí me gustaría mencionar que además de que falta autocrítica, un elemento importante cuando hablamos de medios es mencionar el tema de la precariedad laboral y la precarización de los medios de comunicación, que no justifica en absoluto la falta de precisión ni la falta de objetividad, y con esto no estoy defendiendo malas prácticas periodísticas, pero creo que se exige demasiado cuando los periodistas y los medios están trabajando con sueldos adeudados, con despidos masivos, con años o meses en los que no reciben un sueldo. Entonces creo que la reforma de los medios pasa sí por la autocrítica y por mejorar su trabajo, pero sin dejar de lado las condiciones en las que están trabajando también, ¿no? Y ahí me da pie para otro tema. Yo he escuchado, a propósito de esta situación de la crítica de Lara hacia los medios de comunicación, infinidad de repercusiones. Hay medios que le dedican programas enteros a 30 segundos de declaración de Lara y entra una seguidilla de invitados a ver quién le da más palo. Y he escuchado declaraciones, por ejemplo, de una autoridad del gobierno hablando de que la libertad de expresión es algo sagrado y que no se debe tocar y de que se debe respetar. Y ahí surge una pregunta, si la pauta publicitaria no se convierte también en un método que va en contra de la libertad de expresión y en un método de chantaje, es decir, yo te doy la pauta y con eso voy manejando tu agenda. No solo en Bolivia, a nivel mundial, la pauta del gobierno o de los gobiernos, sobre todo es la que sostiene a los medios de comunicación. ¿Cómo se debería manejar esto para que no sea en un chantaje de me caes, no me caes, me gusta lo que dices, la foto que pusiste, si salí despeinada, si no me invitaste, te corto la publi o te doy más publi porque me caes y porque hablas bonito de mi gobierno? Sí, el tema de la publicidad oficial, que creo que no está suficientemente debatido ni estudiado, tiene mucho que ver con esta relación difícil, compleja, conflictiva entre el poder político, peor si es en función de gobierno, y los medios de comunicación, que también en algún momento se pueden plantear en términos de poder o contrapoder político o poder mediático. Entonces, de entrada, que implica gestionar una relación difícil y claramente en un contexto, como bien señala María Silvia,
de condiciones adversas para el ejercicio del oficio, de precariedad, de dependencia a veces casi absoluta de la pauta oficial, cuando cada vez más el mundo comunicacional se va desplazando a lo digital. Efectivamente, el hecho de recibir o no de recibir pauta puede ser clave para la orientación editorial, no solo editorial, sino informativa que tenga un medio. Y lo estamos viendo y lo vemos en medios que reciben muy buena pauta, mientras la reciben y tienen una línea muy clara a favor de quien les pone la pauta. Es decir, hay esta lógica de, si me criticas no te pongo pauta. Pero también he visto la otra lógica, si no me pones pauta, vas a ver lo que te voy a criticar. ¿No? Entonces hay esa doble relación que yo creo que puede ser muy instrumental, puede ser hasta comprensible, pero es bastante perversa. Yo creo que ahí está por hacerse una reflexión y quizás una norma que establezcan condiciones de transparencia para la difusión y de equilibrio para la difusión, para el uso de la pauta estatal, ¿no? El Estado debería distribuir de manera equitativa los medios en función de algunas variables como sus audiencias, su alcance, etcétera, etcétera, y no hacer una distribución selectiva, instrumental, de premios o de castigos. Es muy pernicioso eso. Si eso lo trasladamos a un proceso electoral donde la relación es más intensa y más conflictiva, pasa más o menos lo mismo, ¿no? Y a reserva de que yo decía, y quiero subrayar esto, porque claro, estamos siendo muy críticos y autocríticos, está bien, pero yo también quiero destacar que hay medios que han hecho genuinamente su trabajo por generar información sobre las elecciones, por generar espacios de debate, algunos excluyentes, como decía María Silvia, por poner en agenda temas que incluso no estaban en la campaña. La Razón ha puesto temas que no estaban en la campaña, digamos, la otra campaña, la invisible. Se llamaba fuera de agenda. Las ausencias, por ejemplo, entrevistar a los candidatos. Es decir, los medios han tenido espacios especiales, específicos, programas, y eso hay que destacarlo porque contribuyen a la deliberación pública y de algún modo a la participación informada. Eso lo destacamos y lo celebramos. Lo que nos preocupa es esto otro. ¿Qué pasa con los operadores políticos en los medios que con pauta, sin pauta o con promesa de pauta en el futuro están generando no solo desinformación, sino una información absolutamente sesgada? El caso de DTV lo podemos analizar, es un caso que hay que estudiar, lo que está haciendo DTV en este proceso. Claudio. Sí, mira, hay una cosa que está absolutamente ausente y es la autorregulación. La Constitución Política del Estado de 2009 establece claramente que el Estado o en todo caso el gobierno o los poderes del Estado no se van a meter a regular a los medios de comunicación porque la Constitución les está dando el mandato de autorregularse. A título de autorregulación, los gremios de los periodistas han optado o por el enfrentamiento directo con los poderes del Estado o por el silencio, que es lo que ya hemos comentado. Entonces, en la medida en que los propios periodistas no quieren hacer autorregulación, viene la pregunta, ¿quién la puede hacer? En efecto, el Estado o el gobierno no están llamados a hacer esta regulación de los medios por las razones que ha anotado José Luis y que también las ha anotado María Silvia. ¿Quién decide cuáles son los límites de esa libertad? ¿Qué es lo correcto o no? Y sí, hay casos extremos como los que se acaban de nombrar también, que deberían ser tarea de los comités de ética de los gremios periodísticos, pero aquí que los comités de ética no operan sin denuncia previa, se ponen un montón de límites como para limitar al máximo su acción e intervenir en casos puntuales solo si hubiera una denuncia. Mientras tanto, medios de comunicación como el ya nombrado, y hay otros muchos que tienen igual un tarifario para este tipo de comportamientos, hacen lo que quieren y nadie los observa. Y finalmente, ¿dónde está su negocio? En quiénes están financiando la pauta y eventualmente en el tamaño de una audiencia que los busca, porque estos medios dicen lo que la audiencia quiere escuchar y no necesariamente la verdad, y mucho menos una explicación coherente, una interpretación que te ayude a tomar decisiones o a tomar posición, ¿no? Estamos en un momento de medios de comunicación dedicados a la emocionalidad y a la persuasión más burda y cada vez menos explicación, menos interpretación periodística.
María Silvia, este tema de qué manera la pauta va como condicionando y en esta segunda vuelta se hace mucho más evidente. José Luis planteaba un caso que de repente para muchos sí es como bastante evidente el tiempo que le dedica a un candidato. Gracias, Diego. La verdad, este es un tema del cual me gusta mucho hablar porque yo pienso que la publicidad oficial no debería existir, o al menos debería estar regulada claramente, porque así como está, es un mecanismo perverso de manipulación de la opinión pública con recursos de todos, ¿no? Y en esta parte en la que se habla sobre la pauta oficial, yo creo que se descuida en el análisis a los medios públicos, que esos sí son los primeros llamados a ser plurales, a ser equitativos, a ser precisos, a incluir la diversidad de voces que tiene el país y a ser lo más objetivo y neutrales posible. Y normalmente se los excluye del debate cuando analizamos a los medios de comunicación y nos enfocamos en los privados, que finalmente son empresas privadas, ¿no? Entonces creo que cuando se aborda el tema, y creo que sería un desafío pendiente para la próxima legislatura, normar un poco más a los medios públicos, a evaluar el tema de la pauta oficial y tratar de generar este ecosistema de medios públicos como funciona en otros países, donde no es perfecto, pero donde hay ciertos límites y ciertas garantías para que los medios sean plurales y respondan a ciertos estándares de pluralidad y de objetividad. María Silvia, ¿le llama la atención diríamos, el comportamiento de algunos medios en esta segunda vuelta? Sí, me llama la atención de muchos, no quisiera referirme a ningún caso en particular y quisiera destacar, como ha mencionado José Luis también, el trabajo que han hecho. He notado una mejora muy grande en comparación con procesos electorales anteriores, en esta información electoral quizás más pedagógica, incluso del proceso de cómputo, del cual todavía tenemos algunas heridas de 2019, creo que se ha avanzado en ese sentido. Pero sí pienso que hay desafíos en general que son muy grandes y no me refiero específicamente a esto que decían que son operadores que ni siquiera tendrían que considerarse quizás periodistas ni medios, sino más bien a los medios tradicionales, les llamemos de esa manera, ¿no? Que pasan básicamente por mejorar la calidad del debate público, y eso estaba relacionado con lo que mencionaba al inicio, que es esta importancia de marcar temas, de marcar agenda. Hay temas importantísimos que han estado en segundo plano o que ni siquiera se los ha tocado, y creo que ese es un gran plus que tienen los medios frente a las redes sociales. Y también creo que hay un desafío muy grande y que ha sido quizás el tropiezo más grande en la cobertura de la primera vuelta, y es la forma en la que se han transmitido las encuestas de intención de voto. Los medios en general, prácticamente todos, se han enfocado mucho en los porcentajes, con titulares como Samuel Doria Medina gana o Tuto remonta al primer lugar, cuando en realidad los dos siempre estuvieron empatados teniendo en cuenta el margen de error. Yo pienso que las encuestas no estaban equivocadas, estaba equivocada la forma en la que han sido interpretadas, y eso es atribuible a los medios en general. Creo que hay que mejorar eso. No sé si para la segunda vuelta van a haber encuestas, pero sí habría que mostrarlas como lo que son, ¿no? Tendencias de opinión, y analizarlas desde otra perspectiva. Y creo que eso, ya para cerrar esta parte de las encuestas, ha sido o es muy importante también para los medios porque afecta su credibilidad. La mayoría de la gente no recuerda a la empresa ni responsabiliza a la empresa por haber mentido, como dicen algunos, sino a los medios. Entonces creo que ahí hay un desafío muy grande por hacer para esta segunda vuelta y para los próximos comicios que hay en el país. Y finalmente también en este análisis general creo que le ha faltado a los medios conectar con distintos electorados, que Rodrigo Paz haya sido una sorpresa para todos, se atribuye en parte, obviamente no todo, a la imagen que teníamos nosotros de cómo iba el proceso, la mayoría de la gente, ¿no? Por las encuestas, por la cobertura, por estos eventos privados que han sido excluyentes y demás. Entonces creo que habrían menos sorpresas si los medios trataran de dar cobertura a las diferentes necesidades que tiene todo el electorado y, bueno, conversar con todos los sectores de la población.
A propósito de encuestas, mañana tengo entendido que la red Unitel va a estar difundiendo la primera encuesta de este balotaje. Veremos qué dirán. Algún ex candidato, Samuel Doria Medina, habló de algunos resultados la anterior semana. No mostró la encuesta, solo se conoció esa información. Pero a propósito de esto que planteaba María Silvia, y que en algún momento también lo planteaban acá, esto de diferenciar el trabajo de los medios, los que se convierten en operadores, ya diríamos la cloaca mediática que graficaba José Luis. Con la irrupción de las redes sociales y de que, como Humberto Eco decía, las legiones de idiotas hoy ya pueden estar a la par de cualquier periodista y tener voz, voto, tener palestra a través de las redes, ¿cómo llegamos a convivir? ¿Cómo debería ser, qué ente nos debería, no sé si acoger, representar? Porque personalmente no me siento representado por la Asociación Nacional de la Prensa, ni por la Asociación de Trabajadores Periodistas de La Paz. ¿Dónde debería ir? Hay medios que no forman parte de estos círculos, hay periodistas que tampoco. Y claro, si ahí ya estamos mal, imaginémonos con las redes sociales más adentro. José Luis, ¿cómo deberíamos organizarnos? Primero, la centralidad y la cada vez creciente y mayor relevancia de las redes sociodigitales, de las plataformas digitales, de las aplicaciones de mensajería de texto, está replanteando de manera drástica, sustantiva, radical la comunicación, ¿no? A mí me gusta Castells cuando habla de ese potencial de autocomunicación. Nos hemos vuelto no solo consumidores de información, sino prosumidores. Producimos y consumimos información. Cualquiera, como decía, claro, que tenga un celular y tenga una cuenta puede generar información en vivo y se convierte en una especie de periodista entre comillas, ciudadano. Yo creo que eso hay que gestionarlo. O sea, yo creo que celebramos la posibilidad de ampliar los flujos de información y de que no solo dependan del filtro de los medios, ¿no? Pero cuidado, en las redes es donde más circula la desinformación, es donde más circulan los mensajes de odio. El trabajo que han hecho los verificadores es clarísimo respecto a los usos de las redes para fines de desinformación. Lo estamos viendo ahora con la gran guerra sucia que está en curso, y ahí es más difícil todavía pensar en mecanismos de regulación o algún tipo de control. Yo creo que lo que hay que hacer es, en este mundo que hay que asumirlo, así está, ¿no? Centralidad de las redes. Nosotros esperaríamos, y la esperanza es que los medios de comunicación sean la parte seria, sean la parte responsable, la que se tome el trabajo y el tiempo de verificar las fuentes, de verificar la veracidad de una noticia para ver si no es una noticia falsa o no es algo generado por, no sé, por un bot o por una inteligencia artificial. Que cuando sepamos que un medio difunde una información, sepamos que es una información verificada, y ojalá que nos dé diferentes fuentes, ojalá que responda a fines de contribuir al debate público, a la conversación en democracia, y no esta otra lógica que es la inmediatez. Yo difundo esto, no importa si es cierto, si es desinformación, se va a viralizar más. Entonces creo que ese es un desafío. Como periodistas, yo digo, yo soy periodista mientras no demuestre lo contrario. Yo soy periodista y muy orgulloso de ser periodista. Me he formado en la escuela del periodismo, en la escuela de presencia sobre todo, y por supuesto también de la razón. Creo que necesitamos asociaciones y gremios que nos cobijen, pero con otra lógica. Ya hemos discutido mucho con los Raúles sobre este tema, de una asociación que no representa a los gremios, de una asociación que tiene sus afiliados de primera y sus afiliados de segunda, que no es democrática internamente, ni siquiera puede realizar elecciones democráticas entre sus miembros. Pero yo creo que sí son importantes porque es el espacio que necesitamos para generar espacios de reflexión, espacios de autocrítica, espacios de examen sobre el ejercicio del oficio. Yo soy un convencido y tengo la camiseta de la autorregulación, pero ocurre lo que dice Claudio: la autorregulación a veces es una coartada para encubrir la impunidad o mal desempeño de los medios. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacemos cuando la autorregulación se convierte en papel mojado? Cuando el Tribunal de Ética emite un fallo, no sé qué se llama, una resolución, y el medio que tiene que aclarar o garantizar el derecho a réplica dice, no me representan, yo no voy a hacer eso. Exacto.
Entonces no sirve, o sea, sirve, pero es insuficiente. Y creo que desde hace muchas décadas sabemos y hemos asumido este principio de que la ética es fundamental, pero la ética no sustituye al derecho. Tienen que complementarse. Tienen que haber, y hay normas que no limitan ni restringen, sino que organizan el trabajo de los medios. Y claro, no solo de los medios privados, es clave lo que dice María Silvia. Estamos lejos de tener medios públicos, no tenemos medios públicos, ni siquiera son medios del Estado. Son medios pro-gubernamentales que están al servicio de una gestión de gobierno, de un candidato, de un presidente. Esos deberían ser medios públicos. ¿Qué hacemos para garantizar que estos medios que ahora son pro-gubernamentales, pero además de una manera muy grosera también, se convierten en medios públicos? Creo que esa es la otra gran tarea que tenemos hacia adelante. Claro, es difícil pensar que el tema del hijo del presidente salga en los medios públicos hoy, la denuncia, ¿no? ¿Cómo incluimos a la academia? ¿Debería estar incluida, Claudio, la academia, las universidades en este debate, diríamos, o en esta construcción de nuevas lógicas para entender y convivir con las redes sociales? Definitivamente es mi opinión que la academia tiene que ser un actor central en este tema de los medios de comunicación en general, del ejercicio del periodismo en particular, de la autorregulación, porque finalmente en la academia estamos formando a los periodistas de hoy, porque los estudiantes ya están haciendo sus primeras prácticas periodísticas, son los periodistas de mañana, son los jefes de mañana los que están en la universidad. Y si la universidad se dedica solamente a enseñar técnicas o, como se llama ahora, competencias profesionales y no a reflexionar, tenemos un déficit grave que en cierta medida explica lo que está pasando hoy. La mística que había nombrado al comenzar el programa ha desaparecido y claro, la mística, qué difícil, eso no es algo que te lo den en una materia en la universidad, pero sí te ayudan a construirla. Estaba pensando ahora mientras escuchaba a María Silvia y a José Luis que un ejercicio que todavía se hace en algunos medios, no bolivianos, pero en otros países, y que en Bolivia ha tenido una experiencia interesantísima, es la del defensor del lector. Eso les recuerda, o nos recuerda a los periodistas, para quién deberíamos estar trabajando y dónde están los errores que cometemos en nuestro trabajo, no en términos de estéticos solamente, sino en términos de, ¿estás brindando información o no? Cuando tienes a periodistas que antes que confirmar un dato prefieren publicar una noticia en términos más o menos ambiguos, de tal modo que nadie pueda decirle no has dicho la verdad o no has confirmado, sino no, yo solamente dije este dato, ¿no ve? Y en eso ayuda mucho esa relación perversa que hay entre las publicaciones en redes sociales, que si yo un tuit o como se llame ahora de 240 palabras, convertido en una noticia de, no sé, 1600 palabras, a partir de esa sola declaración del dueño de la cuenta. Entonces hay mucho que trabajar. Un posible paso sería la Defensoría del Lector, que desafortunadamente para que funcione bien tiene que ser una decisión del medio de comunicación. No es que la Asociación de Periodistas podría poner a su Defensor del Lector, porque todos los medios rechazarían eso, como acaba de señalar, que pasa con otros casos mucho menores, o sea, los casos del Comité de Ética, ¿comité? Sí, Tribunal Nacional de Ética Periodística, nacional con minúscula, por cierto, en su sigla ponen la N en minúscula y las otras en mayúscula, que es así sesgado, que solo se preocupa de algunos temas, que rechaza explorar otros temas cuando son demasiado incómodos. Entonces hay mucho que trabajar con la autorregulación y sí, creo que las universidades deberían tener un interés central. No sé si todas las universidades lo tienen, yo quisiera creer que en la universidad para la que trabajo sí, y de hecho acabo de comentar que hemos tenido un par de eventos este año para discutir sobre la ley de imprenta, sobre el rol de los medios de comunicación en democracia, pero ahí también se mira, igual que con tu entrevista de esta mañana, dónde están las resistencias, y las resistencias están en las propias dirigencias. María Silvia, ¿cómo debería ser el debate de acá en adelante para ver si finalmente encontramos los periodistas un gremio que nos represente y nos incluya a todos dentro de la propia diversidad justamente que debe existir en el gremio? Bueno, yo creo que
todos los gremios son perfectibles, como lo son todas las organizaciones, y sí se puede avanzar más en esto que mencionaba José Luis de la democracia interna y de una representación más plural. En cuanto a la autorregulación que estaban mencionando, yo no sé si todos los medios tienen manuales de ética. Yo creo que ahí sí se podría hacer un trabajo con las academias, con organizaciones de prensa y buscar algunos mecanismos para que los periodistas y los editores se sujeten a este manual, ¿no? Creo que eso es algo que no necesita ni recursos ni leyes, solamente la voluntad de los periodistas y de las organizaciones que puedan en este proceso. Estaba pensando cuando hablaban de la autorregulación que también es importante dividir, como por un lado yo veo como estas faltas éticas dolosas, si se puede decir de alguna forma, que responden a una estrategia deliberada de marcar cierta agenda, de apoyar a cierto político o de promover intereses. Eso se lo ve muy claramente en Santa Cruz, por ejemplo, donde hay intereses empresariales y sectoriales que tienen medios de comunicación, donde marcan sus temas y tal. Eso, por un lado, como pensado una estrategia. Y también estas otras fallas éticas que sí afectan mucho a la credibilidad de los medios y a la calidad de la información, que tienen que ver más con faltas de formación, con sobrecarga de trabajo, con periodistas que tienen que hacer 5 notas para mañana y no hay tiempo ni de verificar, ni de contrastar, ni de llamar a la fuente original, etcétera. Y eso pasa también por fortalecer económicamente a los medios, ¿no? Que puedan ser sostenibles. Hay como una idea de que los periodistas tenemos que hacer un voto de pobreza para ser equilibrados y neutrales y que somos altruistas, cuando todos los periodistas y los buenos periodistas deberían ganar bien y poder vivir bien, ¿no? Entonces creo que eso también es parte del debate sobre la calidad de los medios y de la información que estamos generando. Este último punto es crucial y quiero, a manera de despedida, la última pregunta. Si volvieras a nacer o volvieras al colegio y te toca decidir la profesión, ¿volverías a estudiar periodismo con todo lo que haya pasado y con ese voto de pobreza que decía María Silvia, que tenemos que jurar? Algo que me decía una docente, por su culpa acabé en el periodismo, Elizabeth Paravicini, nos decía: si quieren tener vida social y una cuenta bancaria poderosa, salgan ahora mismo de la clase, ¿no? José Luis, a tiempo de despedirte y agradecerte, ¿volverías a estudiar periodismo? No estudié periodismo, estudié comunicación, porque no había periodismo, porque quería estudiar literatura, pero no lo logré y estudié comunicación. Volvería a estudiar comunicación, quizás con un énfasis más en el periodismo. El periodismo lo he aprendido más que en la universidad, lo he aprendido en la escuela del ejercicio del periodismo, en presencia, como decía, con maestros que me ha tocado compartir como, no sé, fuera del gremio, Luis Ramiro Beltrán, a María Campero como directora del medio, directores, gente que ha sido muy valiosa en el ejercicio mismo del oficio. Volvería a estudiar porque a mí me gusta sobre todo el oficio de leer y cuando puedo y lo logro, el oficio de escribir. Eso es lo que más me gusta, y si pudiera vivir de eso de manera comprometida, como ejercicio ciudadano, contribuyendo a la deliberación pública en democracia, encantado. Eso es lo que me gusta hacer, y por eso la preocupación de que necesitamos tener medios que hagan su trabajo con arreglo a principios éticos, que contribuyan, por supuesto, a la conversación en democracia plural, con una orientación plural. Necesitamos tener medios públicos, necesitamos tener medios comunitarios, otras formas de comunicación. O sea, el paisaje mediático y más bien el campo de comunicación tiene que ser muy importante. Y yo terminaría diciendo una exhortación o una tarea, quizás, así como esta elección del 17 de agosto está generando una recomposición sustantiva del campo político, y seguramente van a haber cambios en el modelo económico y hasta en la estructura de Estado. Necesitamos ir a un proceso de regeneración del campo mediático. Es fundamental, si no es muy riesgoso, esto que son las cloacas mediáticas así marginales, los negre de los medios que vienen a hacer lo que vienen a hacer, puede ampliarse y puede crecer el campo de los operadores en desmedro de los medios de información privados, públicos, que son fundamentales y son necesarios en democracia. Sí, volvería a estudiar y volvería a ejercer periodismo, y lo voy a seguir haciendo si puedo. Gracias, José Luis. Claudio, la misma pregunta a manera de despedida. Gracias, sí.
Yo también volvería a estudiar lo que he estudiado. Yo entré a la universidad sabiendo que quería ser periodista. Lo logré. Si he dejado de trabajar como periodista fue porque el último medio en el que trabajé lo cerraron los dueños porque dejó de ser rentable. Entonces nos dejaron en la calle y desde entonces sí he colaborado con medios de comunicación, particularmente con La Razón, con que todavía colaboro porque es ciertamente una pasión, es una vocación y creo que se pueden hacer cosas súper interesantes desde el periodismo, pero que las circunstancias son oscuras. Un dato interesante, la próxima semana se reunirán en Sucre las carreras de comunicación social del país y prometo que llevaré estas reflexiones de esta mañana a alguna de las mesas de debate para recordarles a mis colegas docentes, directores de carreras que tenemos un tema pendiente y que es urgente resolverlo porque las redes sociales no van a reemplazar a nuestro oficio y nuestro oficio hoy está depauperado. Gracias, Claudio. María Silvia, ¿volvería a estudiar periodismo? Y a tiempo de agradecerle la gentileza de acompañarnos. Gracias, Diego. Es la primera vez que estoy en el programa y es una experiencia muy grata para mí. Yo sí, definitivamente volvería a estudiar periodismo en esta y todas las vidas. Yo me siento periodista desde antes de aprender a leer y escribir incluso. Mis papás tenían en Tarija la representación del periódico Presencia y yo desde muy chiquita he ayudado a acompañar los periódicos, ayudaba a venderlo a los canillitas, entonces es el mundo en el que me he movido desde que he nacido, es mi pasión, es mi vocación, espero poder hacerlo el resto de mi vida, porque además es lo único que sé hacer, así que sí, definitivamente seguiría en el periodismo. Gracias, María Silvia Trigo, periodista actualmente de Infobae. Gracias, Claudio Rosell, comunicador y periodista, y José Luis Exeni. Muchas gracias por acompañarnos